Bien, vamos a continuar entonces. Bien, aquí tenemos el sacro, que ya lo habíamos visto anteriormente, y pues ahí tenemos algunos detallitos más, ¿no? El cuerpo del sacro, la S1, S2, S3, S4 y S5. Tenemos los agujeros sacros anteriores para los nervios espinales anteriores. Tenemos las astas superiores del sacro. Estas astas superiores también son para o llamadas que tienen unas carillas, ¿no? Carillas articulares superiores para la L5. Y bueno, también podemos ver la cara posterior, lo que decíamos, ¿no? Cresta sacramedia, los agujeros sacros posteriores. Luego tenemos las crestas sacras intermedias y las crestas sacras laterales. Entonces, los agujeros sacros posteriores están delimitados entre la cresta sacra intermedia y cresta sacra lateral. Y más lateralmente, pues tenemos la cara auricular del sacro. Detrás de la cara auricular del sacro encontramos la tuberosidad sacra. Luego el conducto del sacro y las caras articulares superiores del sacro y caras articulares inferiores del sacro, llamada astas inferiores del sacro. Y este espacio se llama hiato del sacro. El hiato del sacro. Bien, eso sería por la parte del sacro, ¿no? Hasta ahí hemos concluido con este segmento de los huesos de la pelvis. Bueno, vamos ahora con la pelvis, con la orientación de la pelvis. ¿Cómo está orientada la pelvis? Si nosotros ponemos un vidrio, un cristal, y hacemos apoyar el hueso de la pelvis, nos da la posición en la cual se encuentra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ya, de cada uno de ustedes, está en esta posición su pelvis. Por eso decimos la posición de la pelvis en una persona es cuando nosotros colocamos un cristal y sobre ese cristal lo hacemos apoyar la cintura pélvica y las estructuras que van a chocar son las espinas ilíacas anterosuperiores y la parte del tubérculo o la sínfisis del pubis o el cuerpo del pubis. Entonces, el momento que choquen las dos espinas ilíacas anterosuperiores y el cuerpo del pubis, esa es la posición en la cual se encuentra nuestra pelvis, ¿no? Así de inclinada es como se encuentra nuestra pelvis en la actualidad de nuestro cuerpo. Así que eso se llama la posición anatómica de la pelvis. ¿Cuáles son las diferencias según el sexo de la pelvis? Bueno, aquí tenemos diferencia entre hombre y mujer, pero aquí lo vamos a ver mejor, según la tabla que tenemos en el texto. Entonces, ¿cuál es la comparación, la diferencia de una pelvis masculina con una pelvis femenina? La pelvis ósea en el hombre, ¿cómo es la estructura general? A ver, si tocamos una pelvis, es gruesa y pesada en el hombre. Es delgada y ligera en la mujer. La pelvis mayor, que ya la conocemos, esta pelvis mayor es profunda en el hombre y es poco profunda en la mujer. La pelvis menor, que está hacia adentro, la pelvis verdadera, es estrecha y profunda en el hombre y es ancha y poco profunda en la mujer. La abertura superior de la pelvis, el orificio superior de la pelvis, tiene la forma de corazón y es estrecha en el hombre. Pero acuérdense, tiene la forma de corazón. En cambio que la abertura en el sexo femenino es ovalada y redondeada. La abertura inferior de la pelvis, ¿a qué me refiero? Fíjense en esta imagen. Todo esto es la abertura superior.
Y esto de aquí abajo es la abertura inferior. Entonces, la abertura superior, ¿qué forma tiene? Abertura superior. Corazón en el hombre y ovalado redondeado en la mujer. Y la abertura inferior de la pelvis es pequeña en el hombre y es grande en la mujer. ¿Por qué será la abertura inferior de la pelvis grande en la mujer? Aquí podemos ver, ¿no? En el hombre es estrecho y en la mujer es más ancho. Bueno, eso es porque la sínfisis del pubis es más grueso y porque las caderas son más anchas en la mujer. Entonces se forma más la abertura, ¿no? Porque no se olviden de que por ahí se forma el canal de parto, ¿no? Para que puedan nacer, en este caso, el niño, ¿no? En el nacimiento. Entonces, la abertura inferior de la pelvis pequeña en el hombre y grande en la mujer. El arco del pubis o el ángulo subpubiano. Este es el arco del pubis. Arco del pubis y arco del pubis. ¿Cómo es el arco del pubis? Estrecho en el hombre, menor a 70 grados. A ver, veremos. Es estrecho en el hombre y es menor a 70 grados. Si calculamos cuántos grados, es menor a 70 grados. El arco y el ángulo subpubiano. En cambio que en la mujer, el arco y el ángulo subpubiano es ancho y mayor a 80 grados. A ver, veamos. ¿Cómo es el ángulo del arco pubiano? Es ancho. Es ancho en la mujer y es mayor a 80 grados. El ángulo subpubiano. Entonces es una diferencia para distinguir hombre y mujer. El foramen obturador. El agujero obturador es redondo en el hombre y es ovalado en la mujer. El acetábulo. El acetábulo es grande en el hombre y pequeño en la mujer. La incisura isquiática mayor. La incisura isquiática mayor es estrecha, menor a 70 grados en el hombre y es mayor a o casi 90 grados en la mujer. Entonces, esas son todas las comparaciones de una pelvis masculina con una pelvis femenina. Ahí podemos ver, ¿no? También que la pelvis masculina es más alta que una pelvis femenina. Es más estrecha, pero en la mujer es más ancha. La cintura pélvica es más ancha. La sínfisis o el disco interpúbico es estrecho y en la mujer es el disco interpúbico más ancho, ¿no? Entonces son datos importantes. No se olviden, por favor, tomar en cuenta estos ángulos subpubianos. Cuánto es en el hombre y cuánto es en la mujer. No se olviden. La abertura superior de la pelvis, que es esta, la abertura superior, va a estar formada por la línea terminal. ¿Cuál es la línea terminal? Es esta que vemos de colores. La línea terminal viene desde el promontorio del sacro, las alas del sacro, la articulación sacroiliaca, la línea arqueada, la línea pectínea y la cresta del pubis, hasta llegar a la sínfisis del pubis. O sea, todo este trayecto se llama línea terminal. Todo ese trayecto. Entonces ya sabemos que la línea terminal viene desde el promontorio, alas del sacro, articulación sacroiliaca. Tenemos la línea terminal, que es la línea arqueada, pectínea, cresta del pubis y la sínfisis del pubis. Y así se forma toda esta línea que va a formar la abertura superior de la pelvis. Por encima de esta línea
se llama abertura superior de la pelvis. Por debajo de esta línea se llama abertura inferior de la pelvis. Simplemente la abertura inferior está cerrada por el músculo que se llama el diafragma pelviano, el suelo de la pelvis. Bien, y esto que les decía, ¿no? El arco del pubis. El arco del pubis está formada por las ramas isquiopubianas más la sínfisis del pubis. Aquí podemos formar este espacio que se llama el ángulo subpubiano. Bueno, la anchura del ángulo subpubiano está determinada por la distancia de las dos tuberosidades isquiáticas. Tuberosidad isquiática izquierda o derecha izquierda. Y pues esto nos delimita el ángulo, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo subpubiano en el hombre? Menor a 70 grados. Y el ángulo subpubiano en la mujer es mayor a 80 grados. ¿Para qué nos sirven estos ángulos subpubianos? Nos sirve para medir los dedos durante el tacto vaginal. Cuando se está haciendo el tacto, nosotros podemos introducir 2 dedos y ver la dilatación, si está dilatando o no, para que se dilate y pueda salir la cabeza del feto durante el trabajo de parto. Entonces hay que ver la dilatación del cuello. Y para ver la dilatación del cuello, pues se tiene que abrir este ángulo subpubiano. Tiene que abrirse un poco más por la dilatación para que pueda formarse un canal y pueda salir por ahí la cabeza del feto. Bien, la abertura inferior. La abertura inferior está delimitada por el arco del pubis anteriormente, por las tuberosidades isquiáticas lateralmente y su borde o el borde inferior por el ligamento sacrotuberoso que va en sentido posterolateral y el extremo del coxis que está en la parte más posterior, ¿no? El coxis que se localiza en la parte posterior. Y así se forma esto que se llama la abertura inferior de la pelvis. Bien, ¿a qué llamamos la pelvis mayor falsa o pelvis menor verdadera? La pelvis mayor o falsa es todo lo que está por encima, de la línea terminal. A eso llamamos abertura superior de la pelvis. Está delimitada por las alas de ambos iliones posterolateralmente y por la cara anterosuperior de la S1, que está posteriormente. ¿Para qué nos puede servir esta pelvis mayor? La pelvis mayor nos sirve para sostener a las vísceras abdominales, como ser el colon sigmoides y las asas del ilion. Para eso nos sirve esta pelvis mayor o falsa. La pelvis menor o verdadera se localiza debajo de la línea terminal. Esta pelvis menor está delimitada por las caras pélvicas, por los huesos coxales lateralmente, por el sacro y el coxis. Se constituye la cavidad pélvica o pelvis menor o pelvis verdadera porque acá se localizan las fosas isquionales, porque acá se localizan órganos verdaderos de la pelvis. ¿Cuáles son los órganos verdaderos de la pelvis? El recto y la vejiga. Con mayor frecuencia, la pelvis menor o verdadera pues se utiliza en la parte de la especialidad de obstetricia y en la parte de ginecología, ¿no? Entonces la pelvis menor simplemente se la denomina como verdadera. Tenemos distintos tipos de pelvis. Tenemos unas pelvis que son androides, donde es más largo el sentido antero-posterior que el sentido transversal. Androide. Tenemos una antropoide, que también es más estrecha y es más larga en sentido antero-posterior.
Tenemos una pelvis ginecoide. La pelvis ginecoide es lo que la mayoría de las mujeres lo tienen. Los hombres están entre androide y antropoide y las mujeres entre ginecoide y platipeloide. Pero la más frecuente es la ginecoide, ¿no? Que en realidad es un poquito más largo en sentido anteroposterior, pero tiene un buen diámetro ancho. En cambio que el platipeloide es el diámetro transversal y anteroposterior es el mismo. O sea que es casi como un círculo perfecto, ¿no? La abertura de la pelvis. Así que esos son los 4 tipos de pelvis que podemos ver. Diámetros pélvicos. Estos diámetros pélvicos son bastante importantes porque estos diámetros pélvicos nos ayudan para poder ver durante un trabajo de parto. Nos sirve para ver si es viable o no es viable una pelvis. Para eso tenemos 3 tipos, utilizamos varios tipos de diámetros pélvicos. Por ejemplo, el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico va desde la cara posterior del pubis hacia la cara anterior del promontorio. Conjugado obstétrico. Este mide de 10 a 11,5 centímetros, la línea roja. Tenemos al conjugado anatómico que mide 12 centímetros. El conjugado anatómico es esta línea negra, que va desde el borde superior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio. Luego tenemos al conjugado diagonal, que es la línea de color verde. El conjugado diagonal es aquel que mide 13,5 centímetros y va desde el borde inferior del pubis hasta el promontorio. Mide el conjugado diagonal 13,5 centímetros. También estos son diámetros anteroposteriores, de delante hacia atrás, pero también tenemos diámetros transversales. Por ejemplo, entre los transversales tenemos al diámetro interespinoso, que es de 10 centímetros de una espina isquiática a la otra espina isquiática. El diámetro transverso, que es 13,5 centímetros desde una escotadura hasta la otra escotadura. Y el diámetro pues diagonal o oblicuo, que lo llamamos, que tiene una medida de 12,5 centímetros. Así que esos son los diámetros pélvicos como puntos de referencia. Y así es como utilizamos el tacto, tomando en cuenta los puntos de los conjugados, ¿no? Conjugados diagonales, conjugados obstétricos, para poder hacer el tacto. ¿Por qué se llama promontorio? Porque se forma gracias a la L5 y la S1. L5 y S1 forman esta angulación que se llama el promontorio. Entre L5 y S1, repito, se llama el promontorio. Pero cuando existen lesiones como la espondilolistesis, pues existe desplazamiento del L5 y se forma esto, ¿no? Que son lesiones que nos puede dar. Bien, hasta aquí hemos acabado con todo lo que es generalidades de pelvis y también con todo lo que es huesos pélvicos. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que es la parte del esqueleto, ¿no? Muy bien. Pasamos a lo que es articulación. Vamos a hablar ahora de lo que es articulación de la cavidad pélvica. Las articulaciones de la pelvis, las principales articulaciones de la pelvis, son las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis del pubis. Estas son las articulaciones sacroiliacas y la articulación de la sínfisis del pubis. Esas son las 2 principales articulaciones de la pelvis. Bueno, como bien sabemos, la pelvis, aparte de sus ligamentos y articulaciones, también va a estar formada, pues habíamos indicado, la pelvis por el sacro, por el hueso coxal, por el coxis.
va a estar formado por ligamentos y por músculos, ¿no? Que van a cerrar la cavidad pélvica. Pero vamos a hablar aquí de dos ligamentos importantes. Los dos ligamentos más importantes que tiene la pelvis son ligamento sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso es aquel que va del sacro, ¿ya? Va desde la parte lateral, o mejor dicho, el ligamento sacroespinoso, ¿qué forma tiene? Veamos. Entonces, el ligamento sacroespinoso tiene la forma triangular. Es el menor de los dos ligamentos que vamos a ver. Tiene la forma triangular, tiene un vértice que se inserta en la espina isquiática y la base se inserta en el borde lateral del sacro y del coxis. Entonces, forma triangular, el vértice en la espina isquiática y la base en el borde lateral del sacro y del coxis. Se llama ligamento sacroespinoso. Es el más pequeño de los dos. El otro ligamento se llama sacrotuberoso. El ligamento sacrotuberoso es el más largo. Ese sacrotuberoso tiene la forma triangular, es más superficial al ligamento sacroespinoso y también presenta una base y un vértice. La base, como ustedes pueden ver, se localiza por arriba, es decir, que está acá. La base se inserta en la espina ilíaca posterior-superior, en la parte en la cara dorsal y borde lateral del sacro y en la parte lateral del coxis. Y de ahí su vértice termina en la tuberosidad isquiática. Entonces, como ven ustedes, la base está arriba en la espina ilíaca posterior-superior, en el borde lateral del sacro, borde lateral del coxis, y de ahí este ligamento desciende superficialmente y termina en la tuberosidad isquiática. Ahí está su vértice del ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso. ¿Y qué han formado estos dos ligamentos? Vean en la imagen. El ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso han formado dos agujeros que se llama foramen isquiático mayor y foramen isquiático menor. Así que dos agujeros, foramen isquiático mayor y foramen isquiático menor. No se olviden ese detallito que es importante. Muy bien, seguimos. Ahí podemos ver ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Forman el agujero ciático mayor o llamado foramen ciático o foramen isquiático mayor. Foramen isquiático menor. Ahora, para que digan, no doctor, pero se llama foramen ciático mayor. Sí, se llama ciático mayor. Eso en la edición, en la sexta edición del libro del Kay Moore. Pero en la octava edición ya cambia de nombre. Ya no se llama agujero ciático mayor, se llama foramen isquiático mayor. Entonces, este es el foramen isquiático mayor y foramen isquiático menor. Ahí igual vemos ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Sacrotuberoso, ya saben, borde lateral desde acá, de espina ilíaca posterior-superior, borde lateral del sacro, borde lateral del coxis y tuberosidad isquiática. Y por dentro el sacro espinoso. Bien, esos ligamentos son los que estabilizan al sacro en los huesos pélvicos para resistir la inclinación. O sea, tratan de resistir la inclinación. Así que forman, no se olviden, el agujero foramen isquiático mayor y foramen isquiático menor. Esos son los dos ligamentos principales de la pelvis. A esos dos ligamentos principales de la pelvis, pues vamos a decir que esos van a tener otros ligamentos accesorios. Pero hasta el momento ya conocemos dos ligamentos principales de la pelvis. Vamos con la siguiente articulación. Se llama articulación lumbosacra. La articulación lumbosacra, esta articulación lumbosacra, como dice el nombre,
es la unión de la L5 con el sacro. Es decir, la L5, lumbar 5, con la S1 del sacro. Eso se llama articulación lumbosacra. La articulación lumbosacra es en la cual se articulan las caras articulares. Por ejemplo, se van a articular las superficies articulares, sus carillas, y eso se llama articulación cigapofisaria. O sea que la articulación lumbosacra tiene dos articulaciones. Una articulación cigapofisaria y la articulación intervertebral, donde está el disco intervertebral. O sea que son dos articulaciones. Ahora, uno, cigapofisarias y la articulación intervertebral, ¿no? De los cuerpos vertebrales L5 y S1. Ahora, esta articulación lumbosacra va a estar reforzada por dos ligamentos. ¿Cuáles son? Ligamentos iliolumbares y ligamentos lumbosacros. Ese es el ligamento lumbosacro y estos son los ligamentos iliolumbares. Iliolumbares y lumbosacros son los que refuerzan la articulación lumbosacra. Ahí también lo tenemos, ligamentos iliolumbares, que son los que van a reforzar la articulación lumbosacra. Pasamos a una de las articulaciones principales, que es la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca transmite las fuerzas de las extremidades inferiores a la columna vertebral. Son articulaciones sinoviales entre la carilla articular del sacro con la carilla articular del ilion y se forma la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca son aquellas que se entrelazan para resistir el movimiento. Se fibrosan con la edad y pueden osificarse por completo. Se considera que la articulación sacroiliaca es una articulación sinovial plana. Es una articulación sinovial plana. Esta articulación sacroiliaca va a estar reforzada por ligamentos. Los ligamentos son tres: ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco interóseo y ligamento sacroiliaco posterior. Los tres ligamentos van a reforzar a la articulación y van a formar como un puente. Supongamos, como en este ejemplo, aquí tenemos el puente del sacro, que es esta parte. Ahí tenemos los pilares. ¿Cuáles son los pilares? Los dos huesos coxales, coxal derecho, coxal izquierdo, como pilares. Y para que se suspenda, necesita ligamentos, que van a ser como los cables suspensorios para que se pueda parar el puente. Esos cables suspensorios corresponden a los ligamentos sacroiliacos. Y así es como se para un puente, con dos pilares y de una base, ¿no? Que forma como una plataforma. Y los cables suspensorios. Así se forma un puente. Lo mismo se forma la articulación sacroiliaca. La plataforma es el sacro, los pilares son los dos huesos coxales y los ligamentos son los que suspenden para que se asemeje a un puente. Entonces la articulación sacroiliaca es una articulación sinovial plana. ¿Cuáles son sus tres ligamentos que refuerzan? Ligamento sacroiliaco anterior. Este es el ligamento sacroiliaco anterior. Tiene un engrosamiento de la membrana fibrosa de la cápsula articular y este ligamento sacroiliaco anterior está orientado en sentido anterior y en sentido inferior. Antero-inferior. Ligamento sacroiliaco anterior. Tenemos el ligamento sacroiliaco interóseo. El ligamento sacroiliaco interóseo es el que se localiza, es el mayor y el más fuerte de los tres.
porque recibe todo el peso corporal del abdomen. Aquí es donde se transfiere el peso de la mayor parte superior del cuerpo a los íleos. Este ligamento sacroiliaco interóseo, repito, es el más fuerte y resistente de los tres, porque recibe todo el peso corporal. No se olviden, ligamento sacroiliaco interóseo. Este está en la parte posterior y superior a la articulación. Se inserta en las áreas rugosas, en el ilion y en el sacro. Se inserta en el ilion. Ahí tenemos sacroiliaco interóseo, se inserta en el ilion y se inserta en el sacro. Sacroiliaco interóseo. Y el ligamento sacroiliaco posterior. Este ligamento sacroiliaco posterior es el que cubre al ligamento sacroiliaco interóseo, que está localizado en la parte posterior. Entonces, el ligamento sacroiliaco posterior está en la parte de atrás y es el que cubre al sacroiliaco interóseo. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos ligamento sacroiliaco anterior, sacroiliaco interóseo. ¿Y quién cubre a este ligamento sacroiliaco interóseo? El ligamento sacroiliaco posterior. Cubre al sacroiliaco interóseo. Pero el más importante de los tres ligamentos sacroiliacos es el sacroiliaco interóseo. No se olviden. Bien, pasamos a la penúltima articulación, que es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis está formada por el disco interpúbico. Este disco interpúbico es más ancho en la mujer y es más estrecho en el hombre. Tiene la situación anterior. Claramente, este disco interpúbico está entre los dos cuerpos del pubis. Entre los dos cuerpos del pubis. Va a estar recubierto de cartílago hialino. Y va a estar rodeada por capas entretejidas de fibras de colágeno. Y tiene dos ligamentos de refuerzo. Se llama el ligamento púbico superior, que está por encima, y el ligamento púbico inferior, que tiene la forma arqueada, que está debajo del disco interpúbico. Entonces, ¿cuántos ligamentos de refuerzo tiene el disco interpúbico? Dos. Ligamento púbico superior y ligamento púbico inferior. Y así se refuerza la sínfisis del pubis. Entonces ahí podemos ver la sínfisis del pubis, ¿no? Que es un disco interpúbico. Y por último tenemos la articulación sacrococcígea. La articulación sacrococcígea entre el sacro y el coxis, pues es una articulación cartilaginosa de tipo secundaria. Es en la cual se une el sacro y el coxis, ¿no? Articulación sacrococcígea. No se olviden, es una articulación cartilaginosa secundaria. ¿Qué sería esta partecita? Sacrococcígea. Muy bien, eso sería todo. Hasta aquí hemos concluido con nuestro tema. Y bueno, hay lesiones que pueden dañar la cintura pélvica, la fractura doble, un choque automovilístico, puede causar la fractura directamente, el golpe, ¿no? Aquí tenemos un golpe directo al cuerpo del pubis y puede causar una fractura de las 4 ramas del pubis. Se llama lesión en horcajadas. Los paracaidistas igual, cuando descienden con un gran peso, pues lo primero que toca el suelo son los pies y pues con el peso y la fuerza que desciende, al colocar los pies puede causar una luxación o una fractura de la cabeza del acetábulo. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Al descender con fuerza, pues la cabeza con el peso, la fuerza de la gravedad, pues ingresa, ¿no? La fractura del acetábulo, la cabeza rompe el cuerpo del pubis y pues es una fractura de acetábulo. Entonces son fracturas que puede darnos. Bien, aquí vamos a quedar. Hasta aquí hemos concluido todo huesos de la pelvis y articulación. La siguiente clase vamos a hablar de cavidad pélvica, qué es lo que contiene, cuáles son sus paredes y cuáles son los músculos de la cavidad o las paredes de la pelvis.
Así que hasta aquí, señores, hemos concluido con nuestro tema. Generalidades de la pelvis, huesos de la pelvis y articulación de la pelvis. No nos olvidemos, repasen para la siguiente clase teórica, cavidad pélvica. No se olviden, muchachos. Muy bien. Ahora, como les había anticipado, voy a indicarles, por favor, bien, por favor, vayan colocando sus nombres de las personas que van a asistir el día de mañana. Solamente se va a tomar en cuenta, ya saben, 12 estudiantes. Los primeros 12. Si son más de 12, chicos, lo siento. No se va a poder. Uno a uno, por favor. Uno a uno es señoritas, señores. Uno a uno, cada uno su nombre nada más. No podemos colocar dos nombres, porque sería como una lista. Entonces la doctora Jason lo está viendo lo mismo y nos van a observar. Bien. Tenemos para el día de mañana Lady Mar Mendoza, Gense Leonel, Wilfredo, Ángel, Alison Melissa, Senia, ya, Alejandra, Valeria, y bueno, si no hay nadie más, pues Andrea Jiménez, pues Adriana Restrepo. ¿Alguien más? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estudiantes. ¿Nadie más? Ya. 10, 11. Ya, 12. Hasta ahí nada más. Muy bien. Perfecto. Voy a leer, por favor. Van a estar atentos. Lady Mar Mendoza. Me dicen presente, por favor, los que están ahí. Está habilitado su audio. A los que les llame la lista, por favor, ¿ya? Lady Mar Mendoza. Gense Leonel. Wilfredo. Ángel Boceta. Alison Melissa. Senia Mendoza. Alejandra Valeria. Adriana Restrepo. José Pablo Andrade. Moisés. Daily y Giancarla. ¿Sí? Giancarla. Así tenemos 12. Ya. Andrea Jiménez y Morocco Choque. ¿Ya? Ya, vamos a hacer esa excepción más. ¿Ya? Por esta vez, porque vamos a hacer mañana el reconocimiento de huesos, de pelvis. Vamos a tratar de sacar varios huesos para que me sigan